Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es una bendición siempre estar delante del Señor. Amén. En esta mañana lo primero que vamos a hacer es pedir la dirección de nuestro Dios. Amén. Él sea guiándonos en este momento. Amén. Oremos al Gracias, Señor. papá. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias. Gracias por el tiempo que tú nos das, Señor. Amén. Dios mío, te clamo por mis hermanos que van a ver este video, Señor, que podamos ser edificados todos, Señor, en tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, muchas gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Hemos estado viendo ya en el capítulo 10 acerca de la familia de Noé. Noé, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes nacieron antes del diluvio. Ellos estuvieron con Noé en el arca. Y aquí vemos a partir del versículo 2, vemos los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Estamos viendo el capítulo 10 de Génesis, por favor, queridos hermanos, para que usted me acompañe en la lectura. Amén. Estamos viendo de una Sí, forma gracias, quizás Padre. para desarrollarlo y poder Gracias, ver quiénes habían sido los descendientes de Jafet. Dice el Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Los hijos de Gomer, ya los nietos, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín, Dodamín. De estos se poblaron, dicen, las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Y los hijos de Cam, ya habla de los hijos de Cam. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus, dice, miren, Cus era el padre de Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Babel quiere decir puerta del cielo. Erec, Acat y Calne en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar era una planicie que después del diluvio había quedado una planicie pero grande. ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra en Irán, ¿no? Donde después de algunos años Nabucodonosor levantó su imperio, el imperio babilónico ahí. De esta tierra salió, dice, para Asiria y edificó Nínive. Miren, inclusive Nimrod había edificado Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Miren, había ciudades que había edificado Nimrod. Misraim engendró a Ludim y a Namim, a Leabim y Naftubim, a Patrusim. Bueno, son nombres quizás un poquito no son tan legibles. Calusim, de donde salieron los filisteos. Miren, inclusive los filisteos fueron de la descendencia de Cam. Y Caftorim. Y Canaán engendró, dice, a Sidón, su primogénito, a Es, al Jebuseo. Miren, inclusive el Jebuseo, el Amorreo, el Jerjeseo, el Ebeo, el Araseo, el Cineo, el Arabadeo, el Semareo y el Amateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue, dice, el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. Miren, realmente todos estos nombres son muy conocidos en el curso de lo que la palabra de Dios nos habla. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem. Y quizá de Sem es lo que quizá nos interesa mucho, porque
padre de los hijos de Eber. ¿Y quién era Eber? Era uno de los hijos de Sem, ¿no? Que de Eber viene la palabra hebreo, hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Astur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Heter y más. Arfaxad, miren, es importante este nombre para nosotros, en la palabra del Señor. Arfaxad engendró a Sala, y Sala fue padre de Eber. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, y el otro dice Joctán. Y Joctán dice que engendró, dice, Almohad, y Selef, Asargera, Adoram, Usaal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Bueno, dice, cada uno de estos hijos tenía su propia lengua. Qué tremendo, ¿no? Tenían entonces toda la tierra una sola lengua. Todos se habían unificado. Y una misma palabra, dice el capítulo 11. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron la llanura que decíamos, la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, se habían mezclado, miren hermanos, las descendencias de Sem, Cam, Jafet se habían mezclado, y hallaron, dice, una planicie en la llanura de la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, ¿no? El ladrillo es figura de humanismo. A veces el hombre quiere ser igual que Dios, ¿no? El hombre siempre dice, hay una palabra, miren, qué tremendo. En este momento recuerdo esa palabra que alguien me comentó. Me dice, hermano, dice, ayúdate que Dios te ayudará. Eso es una palabra, es una voz del enemigo, hermanos. Porque el que se ha ayudado y no tiene necesidad de Dios, ¿para qué al Señor, verdad? Entonces, dice que estos se dijeron, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Porque, ¿qué dice la palabra, Señor? Que nosotros somos piedras vivas, no somos ladrillos vivos, somos piedras vivas. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La historia de Babel, ¿qué quiere decir? Confusión. También le ponen dicen, es la puerta del cielo, dice, ¿no? Babel, ¿qué quiere decir? Confusión. Aparece de manera sorprendente, ¿no? ¿De qué nos habla? De la unidad. Nos habla que la ambición, ¿no? Y también como resultado la confusión de lenguas. Entonces, esto es una figura de lo que es el ecumenismo. Lamentablemente en ese tiempo, guiados por Nimrod, que era un cazador, que dice que llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Era un hombre vigoroso, dice, conocido como el cazador delante de Jehová. Este hombre había sido cazador de almas. Miren qué tremendo, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces nos habla todo eso acerca de Nimrod. Después del diluvio podemos poner una nota, decir, se levantaron en rebelión en contra de Dios. Como una señal, erigieron la torre de Babel.
Su propósito era organizar una liga de naciones contra Dios. Miren, hermanos, querían unirse todas las naciones y ponerse contra Dios. Dios echó a perder su plan, confundió su lengua, esparciéndolos en diferentes países. Fue un acto de rebelión contra Dios. Entonces es terrible. La palabra de Dios nos habla de que estos hombres dijeron, hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos, ¿no? Ya en algunos pasajes, especialmente en el libro de Apocalipsis, leemos, ¿no?, quién es el instigador de la rebelión, cuál era su reino. Este Nimrod, ¿figura de quién es? Es figura del anticristo, ¿no? En segunda de Tesalonicenses leemos muchos pasajes. A ver, me gustaría que veamos algunos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 11. A ver, veamos. Segunda 2, capítulo 2, versículos 3 al 11. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros, en el Señor, en que haréis lo que os ha mandado. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque cuando también estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Una de las características es esa, hermanos, que la gente no quiere participar, no quiere hacer. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice quién asume esto, ¿no? Si nosotros vemos en el capítulo 13, bueno, todo el capítulo 13 de Apocalipsis nos menciona. A ver, algo leeremos. Capítulo 13. Me paré, dice, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, ¿quién era el dragón? El diablo. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, esto es una figura de lo que es el ecumenismo, de lo que es la obra del anticristo, ¿no? Entonces, ¿quién se va a revelar? Va a juntar a las naciones en los últimos días, el anticristo. Babilonia o Babel es realmente es algo que nos habla la palabra de Dios. Volviendo a Génesis, en el capítulo 10 que estamos viendo, y dice, ¿no? Sí, hemos quedado así, ¿no? Entonces, estas son las generaciones, dice el versículo 10. 11:10, dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. Y tuvo hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y tuvo un hijo que se llama Sala. Después que nació Sala, vivió Arfaxad, dice, 403 años y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Por eso
hablamos del idioma hebreo. Hebreo. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijas e hijos. Eber vivió 34 años, engendró a Peleg. Y vivió, dice Eber, después que engendró a Peleg 430 años, 30 años. también tuvo hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Miren, ¿quién había sido Reú? Y vivió, dice Peleg, después que engendró a Reú 209 años, engendró hijas e hijos. Reú, dice, vivió 32 años y tuvo un hijo que se llamaba Serug. Y Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. ¿No? Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijas y hijos. ¿Quién era Nacor? Nacor era el padre de Tare. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. ¿Quién era Tare? El padre de Abraham. Y vivió, dice Nacor, después que engendró a Tare, 119 años y también él murió, ¿no? Tare vivió, dice, 70 años, engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham y a Nacor y Aram. Y Aram fue el padre de Lot. Y murió, dice, Arán, antes que su padre Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Tomó, dice Tare, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Arán. Hasta aquí el capítulo 11, ¿no? Donde hemos visto toda la descendencia de Noé, como hasta Tare, el padre de Abraham. Y Abraham aquí, después que en la tierra todas estas generaciones, las generaciones de Sem, Cam, Jafet, se habían mezclado y se había producido ahí en la torre de Babel por Nimrod. Y después de eso la tierra realmente estaba esparcida porque el Señor había confundido la lengua de todas las personas que estaban en la torre, ¿no? De tal manera que no se entendía, y solamente los que se entendían se esparcieron y vivían con idiomas diferentes. Es a partir de ese momento que la palabra de Dios nos dice de que ya han existido las lenguas, ¿no? Y podemos hablar todos los idiomas, podemos decir. En todos los países hay un idioma, ¿verdad? No todos, digamos, tenemos el mismo idioma. Aunque algunos, digamos, tenemos el idioma de las personas que han podido colonizar y todo eso. Sin embargo, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice que había salido Tare, ¿no?, con sus hijos, ¿no? Pero Jehová dice, ya en el capítulo 12, aquí empieza la cuarta dispensación. Es una promesa desde el llamamiento de Abraham, ¿no?, hasta la promulgación de la ley. El cuarto pacto, o sea, el pacto con Abraham, ¿no? El primer pacto había hecho con Adán. Después, cuando también hizo un pacto cuando Adán salió. Y luego vemos el pacto con Noé. Aquí vemos la cuarta dispensación, el tercer pacto. El tercer pacto con Abraham, ¿no? Entonces, o sea, es un pacto muy, muy claro en que dice Dios hace un pacto. Pero antes de hacer el pacto, pide que
Pero Jehová dice, Ujú. no, Jehová se había comunicado con Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Probablemente toda la familia de Abraham tenían esas características. Tare tal vez era un hombre corpulento, ¿no? Que tenía características así de idolatría. Pero Jehová había dicho a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Miren qué lindo. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A partir de este capítulo 12 empieza realmente el estudio que vamos a hacer, el estudio completo. Porque hasta aquí hemos visto cómo Dios ha tratado desde Adán hasta Noé, el diluvio y tantas otras cosas que han pasado. ¿No? Hemos visto cómo la generación de Adán, primero Set, después de eso se mezclaron los pueblos, se mezclaron las personas y tuvieron mucha maldad, hicieron mucha maldad en la tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham en Canaán. Y se fue, dice Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Probablemente Sarai tenía 65 años, ¿no? Y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Porque habían ido con su padre Tare, habían ido a Harán, ¿verdad? Y habían vivido allá, habían estado, se quedaron allí. Y fueron que estuvo ahí Tare, y ahí Tare murió en Harán, ¿no? No murió en Ur de los Caldeos, pero Abraham había vivido en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad, una nación tremendamente no agradable delante de Dios. Entonces vemos eso, ¿no? Y salieron para ir a tierra de Canaán, de Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el llano de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Entonces, cuando hablamos de estos pasajes, estamos hablando de la cuarta dispensación, la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, al que te maldijere, yo también lo voy a maldecir. No. Era un pacto con un grande significado. Debería realmente Abraham, ¿cómo lo habrá tomado en ese momento? Pero obedeció a Dios, eso es lo importante. Amén. Y cuando él salió con realmente algo muy importante delante del Señor. ¿Y dónde vivió? Dice, no, se fue a Betel. Y Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Amén. Gracias. Es realmente, Betel es casa de Dios, ¿no?
no es como Babilonia que decía puerta del cielo, no. Babilonia quiere decir puerta del cielo, es algo que el hombre le ha dado. En cambio, Betel es casa de Dios. No. Bet quiere decir casa. El Dios, casa de Dios. Era uno de los lugares sagrados en Canaán, ¿no? Entonces, ya más adelante vemos otros aspectos muy importantes. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Abraham dice, partió. Hasta ese momento, Abraham nomás. No es Abraham, ¿verdad? Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y aquí ya vemos algo que le aconteció a Abraham. Abraham fue probado mucho, hermanos. Y una de las pruebas que vemos es a partir del versículo 10 del capítulo 12, que lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Yo quiero que usted piense y medite en todo lo que hemos visto, cómo la descendencia de Sem dio lugar, ¿no?, a que llegara Abraham, ¿no?, como hijo de Tare. Su padre, el padre de Tare, dice que era Serug, ¿no? Y eso hemos visto, lo hemos analizado, hemos dicho, ¿de dónde ha venido? Desde Arfaxad. Y vemos que Abraham continúa la descendencia. Esa descendencia va a continuar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es interesante. Abraham, más adelante vamos a ver que Abraham tuvo un hijo, Isaac, y otro hijo, Ismael. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac le dio 2 hijos, ¿no?, a Esaú y Jacob. Y Jacob también continuó con la promesa de Dios. Él tuvo 12 hijos. Y uno de los hijos de Jacob fue Judá. Y de la tribu de Judá vino nuestro Señor Jesucristo como Dios Salvador para nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a quedar aquí, queridos hermanos. Entonces le doy más o menos una pauta para que usted pueda leer también. Usted lea y ya vamos a ver y vamos a entrar con mucha calma, vamos a estudiar, vamos a ver ya, vamos a ampliar estos conocimientos en el nombre del Señor. Amén. Dios nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a hacer comprender todo esto. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por ese tiempo que tú nos has dado, Señor, para poder entender, aprender y llegar hasta este momento en la palabra, en el libro de Génesis, en el capítulo 12 estamos, Señor. Viendo ya, Dios mío, una promesa a Abraham, de que será una nación grande y que también será bendecido y será bendición para todas las naciones. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que han estado en sintonía. Por favor, bendice la vida de ellos. Haz que si los que no te conocen, Señor, sean siempre edificados en ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.